El panel de Sony Pictures en la CinemaCon ya terminó, y dejó bastante más de lo que muchos esperábamos, porque no solo tuvimos novedades de Spider-Man Brand New Day, también hubo información nueva de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Y todo ha empezado a tomar forma, porque no estamos hablando solo de anuncios, estamos hablando de decisiones, de hacia dónde quieren llevar al personaje. Dos proyectos, dos enfoques completamente distintos, pero que al mismo tiempo tienen que funcionar juntos. La pregunta no es solo qué nos mostraron, sino qué significa todo esto, porque entre lo que enseñaron y lo que se guardaron hay varias pistas importantes. Así que en este video vamos a analizarlo a fondo, no solo las novedades, sino lo que realmente nos están adelantando, porque si algo quedó claro después de este panel es que Spider-Man está entrando en una nueva etapa. Empecemos con Spider-Man Brand New Day, pues nos han brindado los primeros dos pósters oficiales de esta película. Y aunque podrían parecer algo menor, marcan una dirección bastante clara. Spider-Man está solo, sin otros héroes, sin respaldo, sin ruido alrededor. Solo él, la ciudad, y eso que lo conecta directamente con lo que mostraron después. Una escena exclusiva, que no solo está construida desde la acción, está construida desde el personaje. Arrancamos en un café. Peter está sentado, observando, y quien entra es Ned. Pero no hay interacción. Ned entra y sale sin siquiera notarlo. Y con esto la película establece el punto de partida. Peter existe, pero está fuera de la vida de los demás. Luego, esta escena cambia a la noche. Una fiesta. Ned llega y Peter lo sigue, pero no como parte de un grupo, sino como alguien que está al margen. Dentro todo refuerza esta idea. Peter intenta integrarse, tiene un vaso en la mano, toma, no le gusta y simplemente siente que no encaja. Después encuentra una figura de Chewbacca y se detiene. No es un gran momento visual, pero sí uno muy funcional, porque conecta directamente con su relación con Ned. La escena cambia de foco cuando aparecen fotos de Spider-Man, un tablero, una investigación, y entonces entra Ned. Empieza a hablar de Spider-Man, de cómo lo salvó y de que quiere encontrarlo, no para exponerlo, sino para agradecerle todo lo que ha hecho por él. Peter lo escucha, pero no interviene, y eso mantiene la lógica del personaje. Luego llega un momento que sirve más como un alivio cómico, pues Ned cree tener sospechosos, Flash Thompson y el profesor Harrington. Y claro, esto funciona como alivio, pero también como recordatorio de lo lejos que está de la verdad. Y entonces llega el momento clave. MJ entra y todo cambia, incluso la música. Pasamos a un piano suave, todo se vuelve mucho más lento, más íntimo, más doloroso. Se presenta con ella, pero no como deberían. Peter no le dice ser Peter. Se presenta solo como Manyard, un vecino más, alguien sin una historia, sin un pasado y sin ninguna conexión con ella. Y entonces pasa algo brillante, una escena que ya vimos en el tráiler. MJ le dice que simplemente es un friendly neighbor, un vecino amigable. Y Peter casi se ahoga con la bebida, porque incluso sin saberlo, ella está llegando exactamente a quién es él, pero aún así no lo reconoce. Después, la escena vuelve a romperlo todo. MJ habla con Ned, le ofrecieron un trabajo, y lo rechazó. No quiere vivir una vida vacía. Siente que está esperando algo, algo más grande, más importante. Y aquí la película empieza a jugar con algo muy interesante, porque aunque no lo recuerda, MJ tiene esa sensación de que algo le falta. Y entonces entra alguien más al cuarto. Un chico. Se acerca, la saluda y la besa. Y ahí todo se apaga. El piano regresa, Peter se queda quieto, sin reaccionar, sin hacer nada, porque realmente no puede, no le corresponde, ya no es esa su vida. Y en ese momento la escena termina. Peter se va, y con él todo el peso emocional del tráiler. Pero cuando justo parece que todo va a quedar en una escena íntima, entra el contraste. Tenemos unas cuantas escenas de acción, de movimiento. Spider-Man enfrentando agentes de Damage Control, preparándose, estirándose y listo para pelear. Y aquí está la clave de todo, porque la película te está diciendo algo muy claro. Peter Parker está completamente roto, sí, pero Spider-Man está más activo que nunca y en su mejor momento. Hay varias lecturas que le podemos dar a esta escena que nos están narrando que vieron los asistentes a la CinemaCon. Lo primero es que el enfoque está más claro que nunca. Esta va a ser una historia mucho más contenida, más centrada en el personaje, más centrada en Peter y cómo está muy aislado y cómo Spider-Man está muy separado de lo que es Peter Parker. Y esto nos da prácticamente la oportunidad de explorar dos vidas completamente diferentes,
pues una ya está prácticamente desaparecida, nadie conoce a Peter Parker, al menos hasta el punto en el que nosotros conocemos. Y también es claro que hay que hablar de que MJ y Ned siguen presentes, pero desde otra dinámica, y esto puede llegar a funcionar o puede llegar a sentirse repetitivo dependiendo de cómo lo manejen. Personalmente creo que es muy pronto para que los vuelvan a empujar a estar juntos todos, pero hay que ver cómo es que van a manejar esto. Y por último también sabemos que la acción sigue ahí, pero no que sea el tono principal de la película. Con todo esto queda una base bastante clara de lo que quieren hacer con el personaje. No lo quieren exagerar, no lo quieren sobreexplicar, pero están dejando suficientes elementos para entender cuál es el camino que vamos a tomar. Y una vez que ya te hablé de lo que nos mostraron de Brand New Day, pasemos a hablar de Beyond the Spider-Verse, porque sí, también hubo un adelanto y las primeras imágenes oficiales que te voy a estar pasando por aquí. La película retorna exactamente donde terminó la anterior. No hay un salto en el tiempo, no hay una reconstrucción. Estamos justamente en el punto en el cual Gwen ya reunió al equipo para ir a buscar a Miles y Miles está frente a frente con Prowler de ese nuevo universo. Desde el inicio el adelanto nos deja algo muy claro. No hay Spider-Man aquí. Y esto va a definir todo, porque Miles no está en un territorio desconocido. Está en un lugar donde su identidad no tiene valor. Aparece Aaron, pero no es el mismo. Y eso mantiene la lógica del multiverso que ya conocemos. Las caras son familiares, pero las dinámicas no. Luego entra el otro Miles, el Prowler. Y aquí la película plantea el conflicto central. No es un villano tradicional, es una versión alternativa. Un reflejo de cómo pudo haber sido su vida. Y entonces entramos a un diálogo directo entre ellos. El primero le pregunta, ¿quién eres? El segundo le responde, soy Miles Morales. Pero ninguno acepta la respuesta del otro. Incluso hay un momento más cómico en el cual están discutiendo cómo se pronuncia Morales, quién es el verdadero. Pero la escena no se queda ahí. Nuestro Miles le empieza a explicar lo que son los eventos canon, la idea de Spider-Man, el destino y lo que está en juego. Y aquí hay algo más importante. Para este mundo todo suena absurdo. No hay contexto, no hay historia previa. Después viene un detalle clave. Miles empieza a glitchar como ya lo hemos visto en películas pasadas. Su cuerpo no pertenece ahí. Y eso introduce una presión inmediata. No solo está atrapado, el tiempo también está jugando en su contra. A partir de ahí, el adelanto cambia de ritmo. Entramos en un montaje. Fragmentos, acción incompleta, distintos momentos que todavía no están finalizados. Vemos a Miles en movimiento, entrenando, adaptándose e incluso cargando peso mientras pelea. En medio de todo esto, una idea que se repite constantemente. Tienes que tomar una decisión o la decisión te toma a ti. Vemos a otros personajes, también vemos a Peter B. Parker, Spider-Ham, Gwen Stacy, todos preparándose, listos para lo que parece ser un conflicto. Mientras tanto, Spider-Punk empieza a cuestionar directamente a Miles. Le pregunta si es realmente una buena idea enfrentarse a todo el grupo de Miguel. Aquí el adelanto empieza a escalar. Vemos la pantalla dividida, diversos universos, diversas versiones de Spider-Man, todos conectados pero separados al mismo tiempo. Y con eso la película deja su estructura bastante clara. Esto no es expansión, estamos hablando del cierre, el capítulo final de la historia de Miles. Y es todo lo que se ha mostrado en este primer avance. Ahora, vamos a platicar un poco de qué podemos sacar de todo esto. Primero sabemos que el conflicto no es solo externo, va a ser interno. Miles contra el sistema de Miguel, contra querer salvar a su padre, pero también contra sí mismo. También el concepto del canon, porque sigue siendo el eje central, pero ahora ya no está cuestionado, se está enfrentando directamente. En tercer lugar, la escala, porque a diferencia de Brand New Day, aquí todo es mucho más grande, más fragmentado y más ambicioso visualmente porque estamos hablando del cierre de una trilogía que ha sido bastante exitosa. Y por último te quiero hablar de la narrativa, porque no creo que vayan a simplificar nada. Van directamente a cerrar la historia manteniendo sus ideas. Con esto Sony nos está dejando dos caminos muy claros para Spider-Man, uno más contenido y uno más expansivo. La pregunta real aquí es, ¿cuál de los dos va a terminar definiendo al personaje en los próximos años? Porque después de esto hay algo que se vuelve muy evidente. Sony Pictures no está apostando por una sola versión de Spider-Man. Están trabajando en paralelo, con dos enfoques completamente distintos. Por un lado, Spider-Man Brand New Day más contenido, más cercano, más enfocado en Peter, en el personaje y en toda la ideología de Spider-Man de lo que tendría que ser en el cine. Por otro lado, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, más grande, más ambicioso, más enfocado en el concepto y en cerrar esta muy exitosa trilogía. Ninguno está tratando de parecerse al otro. Uno reduce la escala para construir un Peter desde cero y el otro expande para cerrar la historia de Miles al nivel más alto posible. Y eso es lo interesante, porque no están compitiendo, están ocupando espacios distintos. Eso no significa que todo vaya a funcionar, porque Brand New Day depende muchísimo de cómo lo vayan a ejecutar.
Si el enfoque íntimo no se sostiene, se puede caer muy rápido. Y Beyond the Spider-Verse tiene el reto contrario: cerrar una historia así de compleja, sin perder claridad, sin perder ritmo, sin perder impacto y estando a la altura de las dos entregas pasadas. Dos riesgos completamente distintos. Pero si ambos funcionan, Spider-Man podría estar entrando a una de sus etapas más sólidas en el cine, sin necesidad de repetir fórmulas, sin depender de lo que ya vimos, construyendo desde lados opuestos pero hacia el mismo objetivo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué te interesa más? ¿El enfoque más personal de Spider-Man Brand New Day o la escala y el cierre de Spider-Man Beyond the Spider-Verse? Porque si algo dejó este panel es que Spider-Man no está quedando solo un camino. Déjamelo en los comentarios. Ha sido un panel de Sony muy interesante que deja la vara muy alta para Disney mañana con la posibilidad de presentarnos algo de Avengers y para DC con sus nuevos proyectos. Así que activa esa campanita para no perderte ninguno de los videos que vamos a estar haciendo tanto mañana como el día después, haciendo la cobertura de todo lo que nos deje la CinemaCon. Esto fue Mike's Basement, nos vemos en la próxima.